En este momento a cada uno de sus espacios se le va a hacer la entrega en físico. De igual forma se puede hacer, vamos a hacerlo a posteriori en forma digital, de cada una de las fichas de las simulaciones de escenarios que se proyectó para el análisis de la renegociación de estos contratos. Como somos conscientes, el futuro es algo que tiene una cierta incertidumbre, pero existen ciertos modelos y ciertos mecanismos de análisis que nos permiten tener una estimación de las proyecciones para cada uno de los contratos. Vale la pena mencionar y aclarar que existen diferentes parámetros de análisis, diferentes referencias entre cada una de las tecnologías, por componentes técnicas o por componentes de costos de instalación que tienen cada una de ellas, de igual forma geográficas y el tipo de recursos. Entonces, vale la pena mencionar lo último que hablaba el licenciado Johnny Anderson, y es los componentes macro. Tenemos un componente que es rebaja de energía y potencia, que es el costo de suministro de llevar, que se ha venido, digamos, pagando históricamente y que va a tener una repercusión directa en tarifa. Tenemos rebaja también del incentivo del 10% para renovables, el cual de igual forma se ha venido pagando históricamente y va a tener un impacto y una rebaja en tarifa. Tenemos la rebaja por incentivo especial de los 3 centavos, el cual ha sido reclamado históricamente por muchas empresas generadoras bajo los argumentos o bajo los parámetros de su interpretación referentes al 070-2007 y al 138-2013, y que de igual forma, a través de la cláusula de precios de energía, ellos, digamos, con estas interpretaciones hacen un reclamo histórico en toda la vida de los contratos. Y de igual forma existen acciones de regularización de algunos contratos, los cuales estuvieron operando históricamente bajo ciertas dinámicas que no eran en beneficio de la estatal eléctrica. Entonces, para poder comenzar iniciando ese análisis, por ejemplo, en el caso, podemos observar que tenemos bien, para ese momento tenemos enfrente, como pueden observar, es una ficha de una empresa solar. ¿Tenemos nombres? Ok. Este es el contrato 03-2014 de la empresa Prodersa, Producción de Energía Solar y demás renovables. Si gustan, vamos a iniciar haciendo una pequeña explicación del formato de la ficha. Si gustan para poderlo exponer de mejor manera, me voy a acercar un poco más a la pantalla. Okay. Bien, entonces la ficha tiene una estructura general, casi todas tienen la misma dinámica, simplemente van teniendo algunas variaciones según cada una de las tecnologías. Entonces, como podemos observar en la parte del encabezado, podemos ver qué planta generadora es, cuál es su estatus de contrato, si se encuentra o no en operación comercial, y el tipo de tecnología al lado derecho. De igual forma, en la primera columna de la izquierda van a poder observar que se encuentra la capacidad actual de contrato, la capacidad renegociada y si hubo un aumento o no de la capacidad instalada del mismo. Siguiendo el plazo actual en años, cuánto era la duración en tiempo del contrato, luego el nuevo plazo, que es referente a la adenda, y cuál es la diferencia entre el contrato original y la adenda. De igual forma, en este caso, se va a ver precio monómico actual, cuánto es lo que actualmente ellos exigen, incluyendo este incentivo, por ejemplo, en este caso de esta empresa, de los 3 centavos, cuál es el precio monómico nuevo que ha logrado la estatal eléctrica y cuánto es la reducción de ese precio monómico para cada uno de ellos. Luego, ese sería, digamos, una especie de especificación individual, y luego los ahorros por componente. Entonces podemos ver que en rebaja de potencia y energía, ya que el primer renglón sería potencia. En este caso, este primer contrato de Prodersa no tiene ampliación de potencia, 44.5 y queda ahí. En el segundo, la segunda fila es extensión en años. Ahí sí, este tiene Prodersa 5 años de extensión.
Sí, Exactamente, exactamente. Y el precio abajo está en el siguiente renglón, el precio monómico en centavos por kilowatt hora, ¿no? 20.157, y el precio monómico nuevo, que es 11 centavos, o sea que hay una rebaja casi de 8, casi 9, ¿no? 8 y algo, 8.70, 8.67, 8.85. 9.157. Ve, ahí está abajo, perdón, ahí está abajo, correcto. Sí, 9.1, ¿no? Ustedes podrán ver que es evidentemente una rebaja bastante sustancial, ¿no? Exacto. Y después está aquí, al lado derecho, porfa, Henry, sí, con el puntero. Bien. Ahí. Continuando, sí, en este, digamos, como mencionó el ministro, esta es la rebaja, este es el monómico, ¿verdad? El promedio el promedio del precio de entrega de ese kilowatt. Y en este caso, Espérame, es que tenés que ser más didáctico, así como fui profesor. Mira, aquí hay rebajas por potencia y energía, o sea, por el precio de la energía, y hay otras rebajas que tienen que ver con todos los incentivos conexos que han venido acumulándose en las diferentes leyes, ¿no? Entonces, digamos que una de las premisas de la renegociación fue que las renovables renunciaran a los incentivos porque son tecnologías consolidadas, ¿no? Son intensivos hace 15, 20 años, quizá eran viables, ya a estas alturas con tecnologías consolidadas no tienen sentido, ¿no? Entonces hay rebajas por potencia de energía y hay otras rebajas por incentivos, ¿no? Siga, compañero. Excelente. Bien, continuando con la mención, entonces, porque la idea era especificar los datos que se encuentran en la ficha para comenzar a analizar uno por uno. Y tenemos entonces rebaja de energía y potencia, como mencionaba el ministro, esa rebaja que hay directamente por el servicio que ellos ofrecen. Ahora, ¿qué ocurre? Existen incentivos, como mencionábamos, amparados en el 070-2007 y en el 138-2013. Entonces, ¿cómo se componen estos incentivos para estas plantas solares en específico? Tenemos una rebaja del 10% del incentivo a la energía renovable, y sumado a esto, había un periodo que establece 138 para un cierto número de megas instalados, en los cuales se le daba un incentivo de 3 centavos. Incentivo que luego de ser aplicada a las fórmulas contractuales terminaba aumentando y generando indexaciones de ese precio. ¿A qué nos referimos? Según aumentaba la inflación, según habían cambios, podía ser más a medida avanzaba el tiempo. Luego, estos 3 montos individuales es lo que generamos como rebaja total. La suma de esos 3 montos, del componente de energía, del incentivo del 10% y el posible derecho al incentivo de los 3 centavos, haciendo en este caso una rebaja de 1.747 millones. Podemos hacer, además de eso, pueden ver la gráfica, y la línea que se encuentra roja es el precio monómico renegociado, es lo que viene en adenda. Mientras la línea azul que podemos ver es el precio contractual de ese contrato, o sea, el precio vigente en el momento. Existe, y como pueden ver, una línea verde en este caso, que muestra una frontera en el antes del contrato a lo que representaría la aprobación de este contrato y por consiguiente la aplicación del mismo. Si gustan, continuemos la siguiente planta. Sí. Sí. Por favor, vayan anotando, eso se me olvidó mencionarlo, vayan anotando por favor las inquietudes que tienen, y al final vamos a ver para... Excelente. Bien, ya que ya hicimos la explicación de cada una de las columnas, pues vamos a poder avanzar, digamos, de una forma más ágil en cada una de las fichas. Entonces, en el caso de CERSA 1, contrato 07-2014, actualmente en operación comercial, es de tecnología solar, tiene un aumento de capacidad de 5 megas y tiene una extensión de tiempo de 5 años. Recordemos que el aumento de capacidad requiere una inversión por parte del generador para poder instalar esta nueva capacidad, y este pequeño porcentaje de nueva capacidad en estos casos tiene que ser aprobado por el Centro Nacional de Despacho. No se va a instalar megas
a diestra y siniestra, sino que va a ser regulado y controlado y delimitado por la adenda. En el caso de monómico, tenemos un monómico de 19 y un nuevo precio de 11, teniendo un ahorro monómico de 8.64. En el componente de potencia y energía, 105 millones de lempiras. En la vida del contrato, una rebaja por incentivo de 85 millones y una rebaja por incentivo especial de 3 centavos de 642 millones, haciendo una rebaja total para este contrato de 20 megas de 833 millones de lempiras en la vida del contrato. Solo hacer una acotación ahí. En el término de las rebajas es muy importante el tema de la potencia. No es lo mismo que usted inyecte 50 megas a que inyecte 10. Por eso a veces puede haber una rebaja en monómico significativo, pero la inyección de potencia no es tan alta, entonces no se ve tan significativa, ¿no? Y hay rebajas menores, pero con niveles de potencia más elevados y se traducen en más ahorro en dinero, ¿no? Entonces hay que tener todas estas variables a la hora de hacer el análisis. Continúa, Henry. Excelente, ministro. Y ya que hace la mención, hacer la aclaración, existen servicios que se han pagado históricamente por dinámicas contractuales, como mencionábamos, que no han sido prestados. O sea, que el tipo de tecnología, siendo técnicamente rigurosos, no prestaba ese servicio. Por ejemplo, en el caso de las solares, el pago por un cargo por potencia, como que fuera una planta térmica que puede generar, digamos, las 24 horas del día o que puede generar por la noche. Entonces, ese tipo de cargos que se encuentran actualmente en esos contratos, estas adendas eliminan esos cargos que son técnica y financieramente incorrectos y son perjudiciales a las finanzas de la estatal eléctrica y por lo tanto de la población en general. Bien, continuando, tenemos el contrato 08-2014, la planta Cersa 2. En este caso tenemos una capacidad actual de 30 megas con una capacidad negociada a disposición, o sea, el generador va a poder o no realizar ese aumento de 7.5, plazo actual de años 20, aumento de plazo a 25 años en una extensión de 5 años dentro del, digamos, dentro del 20, sería el 25%. En el caso, perdón, 20%. En el caso del precio monómico actual, 19.64, con un precio monómico nuevo de 11 centavos y una reducción del precio monómico de 8.64 centavos de dólar por cada kilowatt hora. De igual forma, a nivel de rebaja, tiene rebaja en energía, la eliminación de la potencia, la rebaja por el incentivo del 10% de renovables y la rebaja por el incentivo de los 3 centavos, haciendo un total de 1.212 millones. En el caso de esta planta de 30 megas. Continuemos, por favor. Fotersa 015-2014, en este caso, operación comercial, tecnología solar, mismo aumento y misma extensión de tiempo, logrando un precio monómico, bueno, un actual de 19, haciendo una reducción a 11, teniendo ese 8.64 de rebaja en ese monómico y en cada uno de los 3 componentes de ahorro, llegando a una rebaja total de 820 millones de lempiras en la vida del contrato. En el caso de Genersa, contrato 018-2014, similares de mismas dinámicas, es estándar para todos estos, en operación comercial, solar. Este contrato no tiene aumento de capacidad, sí tiene una extensión de tiempo. Sí, pero menciona la capacidad porque eso es importante. Mira, aquí, por ejemplo, este contrato es de 11.25 megawatts y no hay incremento en potencia. Sí, el contrato estaba inicialmente para 20 años y se le da una ampliación a 25 años, 5 años más, y baja de 14.66 a 11, casi 3.7 centavos. Continúa. Exactamente. La reducción de monómico es 3.699, o sea, casi 3.7 centavos. En este caso, como podemos observar, hay una reducción de energía y potencia y hay una reducción por rebaja del incentivo del 10%. En el caso de esta empresa, no ha hecho reclamo histórico por los 3 centavos, haciendo un total, una rebaja total de 141 millones de lempiras. Bien, en este caso ahora vamos 019-2014, planta Llano Sur, operación comercial, solar, con una capacidad de 14.81 y una propuesta
a decisión del generador de poder hacer uso o no de ese aumento de 3.7 megas, con una ampliación en su plazo contractual de 5 años, teniendo una reducción de monómico de 8.61, tanto en su componente, en este caso tenemos rebaja por potencia, por energía, reducción del incentivo de los 10%, o sea, eliminación de ese incentivo, y la rebaja por incentivo especial de 3 centavos, haciendo un total de 514 millones de lempiras. Bien, continuamos el contrato 020-2014, Enersolsa. En este caso, de igual forma, un contrato en operación comercial con tecnología solar, la cual es de 6.25 megas, no solicitó ni hizo uso de aumento de capacidad, extensión de tiempo 5 años, precio monómico actual 14.69, reduciéndolo a 11 centavos y llegando a un ahorro de 3.69 centavos el kilowatt. De igual forma a la anterior, este tiene los dos componentes, reducción de energía y potencia, rebaja del 10% de incentivo a los renovables, haciendo un ahorro de 80 millones en la vida del contrato. Siguiendo con solares, 023-2014, fotovoltaica sureña, Fotosur, estado comercial en operación, es planta solar, ellos de igual forma, capacidad 12.12, no hay aumento de capacidad y en el plazo de años, aumento de 5 años, teniendo una reducción del monómico de 3.69, teniendo tanto reducción en el precio de la energía, eliminación del cargo de potencia y la rebaja por el incentivo del 10%, haciendo un ahorro de 146 millones de lempiras en la vida de todo el contrato. Bien, ese es el detalle individual de cada una de las plantas solares y pueden, en la documentación soporte que se entregó, pueden, digamos, tener una copia, una réplica. ¿Cuántos megas solares renegociados representan esto? Bien, no sé si me apoyas para poder mostrarles el resumen de los megas renegociados y puedan ver en su totalidad los 8 contratos. Ahí están. Estos son 160 megas. Sí. Sí, en los 8. Eso es, la capacidad instalada son 500 megas en solar. Eso es la tercera, pues casi 30-33% de la capacidad instalada en solar. Siga, compañero, siga. Sí, ahorita va a mostrar el compañero ahí soporte la presentación del resumen general de todos estos contratos y los detalles de cada uno de esos. Bien, entonces 158 megas para todo el paquete de solares, cada uno con diferentes potencias, con reducciones como mencionábamos anteriormente, que van desde los 3.69 hasta los 7.12 centavos por cada kilowatt, generando esto una reducción, un ahorro total en la vida del contrato de 5.496 millones de lempiras para estos 8 contratos solares que actualmente se encuentran en operación comercial. Bien, continuamos entonces, procedemos con las siguientes tecnologías. La siguiente tecnología es la tecnología eólica. En este caso tenemos 2 contratos, y vamos a comenzar a ver el detalle de cada uno de esos. Recordar que la tecnología eólica tiene ciertas componentes distintas, ¿verdad?, a lo que serían los costos de las solares y normalmente un costo de inversión un poco más fuerte. Entonces, el primer contrato es el 049-2008, Energía Eólica de Honduras, EXA. El estado del contrato actualmente se encuentra en operación comercial. La capacidad actual es de 124 megas, teniendo una capacidad de 155, un aumento del 31 megas. Dentro de los plazos, de igual forma, una extensión de 5 años. Ellos contaban con un monómico de 14.942, reduciendo a 13 y llegando a un ahorro de 1.94 centavos por cada kilowatt hora. De igual forma que las componentes anteriores, tuvo una rebaja en el concepto
por energía y potencia, y logrando en su total un ahorro de 853 millones de lempiras en la vida del contrato. El siguiente contrato es el 061-2014. Este es un contrato que hay que hacer las menciones que ameritan a este caso. En el caso del contrato 061-2014, es un contrato que no ha iniciado operación comercial y que está dentro del paquete de contratos que mencionaba el ministro Tejada, que los inversionistas realizaron ofertas y que luego de un análisis riguroso por parte de las diferentes dependencias del ENE, se logró llegar a un acuerdo que permita condiciones en beneficio del estatal con la implementación de esta tecnología, de ser una tecnología renovable y que va a tener componentes técnicas que van a beneficiar a la red de transmisión nacional. En este caso, este es un contrato donde tiene en relación a su capacidad inicial, tiene un aumento bastante pequeño. Su contrato actual es de 112.5 megas y un renegociado de 118, con un aumento de 5.5 megas. Plazo actual del contrato es de 30 años, ellos hacen una reducción en su tiempo de contrato y hacen una reducción a 25 años, por lo tanto el contrato tiene 25 años actualmente y se reduciría en 5. A nivel de precios, y eso es lo que mencionábamos de la parte beneficiosa, es que el precio monómico actual de ese contrato sería de 13.77. Ahora se llegó a un precio de 9.75, logrando una reducción de 4.02 centavos por cada kilowatt hora y en el caso de las componentes, haciendo una rebaja por energía y potencia y haciendo una rebaja también por el componente del 10% del incentivo a las renovables que anteriormente mencionábamos, generando para este caso una rebaja total de 5.119 millones de lempiras en la vida contractual de esta planta. Bien. Solo agregaron con este contrato de San Marcos Wind Energy, ahí tuvo acompañamiento en esta renegociación también la Embajada de Francia, porque el holding principal es Total Energy, la poderosa empresa francesa a nivel europeo, y este sería el contrato eólico con precios más bajos en el país si se concreta la renegociación, y además que presenta una rebaja. Una de las condiciones para los contratos que no habían entrado en operación comercial es que rebajaran el tiempo del contrato, ¿no? A diferencia de lo que está en operación comercial, que se les daba extensión, a ellos más bien se les indicó que se les bajaran los años, ¿no? Entonces aquí baja de 30 a 25 y además permite un ahorro durante toda la vigencia del contrato de 5.100 millones de lempiras, o sea, es bastante sustancial. Y dentro de los eólicos que están en operación comercial, que son 3, fue imposible llegar a este nivel de rebaja como sí lo está haciendo Total Energy. Ese fue uno de los criterios de valoración para que entrara en el paquete de renegociación. Eso, Henry. Excelente. Bien, ministro, para hacer una síntesis del tema de los eólicos específicamente dentro del paquete, tenemos una rebaja total en eólicos de 5.972 millones de lempiras en la extensión en la vida de los contratos, teniendo rebajas desde 1.94 hasta 4.02 centavos de dólar por kilowatt hora, y siendo en total la capacidad instalada de este paquete de energía eólica 236 megas. Bien, continuando con el detalle de estos análisis, tenemos un escenario también que es particular, que es en el caso de las empresas que generan con biomasa. Biomasa ofrece un servicio de lo que nosotros denominamos firmeza, esa disponibilidad de entrega, que en el caso de biomasa es estacionaria, ya que tiene que ver normalmente con los tiempos de zafra de las plantaciones azucareras. Entonces, en estas temporadas... Henry, da un contexto, porfa, de cuántas plantas de biomasa hay en el país, qué tipo de biomasa es y más o menos cuántos megas inyectan, ¿no? Bien, para hacer una mención, ministro, a nivel de biomasa, nosotros actualmente
tenemos 114.68 megas de biomasa instalada a nivel nacional, y eso está distribuido en diferentes planas, ¿verdad? Considerando en este caso, siendo un porcentaje importante o un valor importante de generación de potencia firme en estos tiempos, estas estaciones que pueden generar. Sí, son como 120 megas. La mayor cantidad de biomasa es la caña de azúcar, ¿no? El bagazo en los ingenios, y sí es potencia firme, ¿no? Anoche la biomasa estaba inyectando como 112 megas, lo cual es bastante bueno, ¿no? En esta temporada donde se nos ha caído el recurso hídrico, se cae el eólico, e inclusive durante el día por la bruma se cae parte del solar, ¿no? O sea, es una situación bastante compleja también a nivel energético, ¿no? Me parece. Bien, ministro. Sí, incluso hacer la mención, tal vez para la aclaración de los números mencionados, nosotros tenemos 114 megas administrados bajo contrato. Entonces existen, digamos, esa otra diferencia de capacidad que normalmente ofertan dentro del mercado de oportunidad. Y justamente ahí es parte de los factores a analizar dentro de estos contratos de biomasa, ya que existen contratos, y vamos a irlo viendo, donde es más conveniente al Estado que se encuentre bajo contrato que bajo un mercado de oportunidad, donde es una bolsa de energía, para decir una bolsa de valores, de oferta y demanda, y que normalmente representa precios extremadamente altos. Bien, para continuar con el detalle, en este caso tenemos 054-2012, Honduras Green Power, HGPC, el estado del contrato está en operación comercial. La capacidad actual del contrato es de 35 megas, teniendo una capacidad renegociada de 43.8, ofreciéndose un aumento de 8.8 megas. El plazo de tiempo se mantiene idéntico, no hay aumento de tiempo para este contrato. Actualmente cuenta con un precio monómico de 15.217 aproximadamente y un precio monómico nuevo de 13, produciendo una reducción de 2.2 centavos por kilowatt. Las componentes de ahorro es en energía, en potencia y rebaja por el incentivo del 10% para generación con renovables, teniendo una rebaja total de 258 millones de lempiras en la vida del contrato. Bien. El siguiente contrato es el 04-2013, Energía Chumbagua, de igual forma en operación comercial, teniendo este contrato, digamos, tuvo otra dinámica, y es, ellos no solicitaron aumento de capacidad, la capacidad sigue siendo la misma en la adenda, y el plazo, ellos hicieron una solicitud de 5 años de aumento del plazo, teniendo un monómico actual de 15.228, una reducción, el precio monómico a 11, y teniendo una reducción de monómico de 4.228. En la reducción de energía y potencia tenemos una rebaja total de 130 millones de lempiras en la extensión en la vida de este contrato. Continuemos en la siguiente. Y Tres Valles. Ok, vamos a hacer una mención, ya que aquí Tres Valles es un solo contrato, pero ustedes van a poder ver dos fichas dentro del el tema contractual, ya que ellos tienen una capacidad inicial y ellos ya tuvieron un proyecto de ampliación. Entonces, por eso también, incluso incluido eso, ellos no tienen aumentos de capacidad y de igual forma no tienen aumento en la extensión del tiempo. Se encuentra en cero los dos. Precio monómico actual, 14.99, precio monómico nuevo, 12.63, haciendo una reducción de monómico de 2.35 centavos, tanto en su rebaja de energía y potencia y por su componente del 10% de renovable, teniendo una rebaja total de 106 millones en la vida del contrato. Y justamente en la ampliación hay una rebaja, digamos, no tan pronunciada como en todo el contrato original, es una menor cantidad, pero que de igual forma es representativa y va sumando dentro de la dinámica, considerando que este contrato no se le hizo extensión de tiempo ni ningún tipo de aumento de capacidad, y que al finalizar, digamos, lo que se busca es normalizar o regularizar, por así decirlo, estos contratos. En este caso tenemos una reducción de 0.74 en precio monómico. Recordemos que el componente, digamos, en este caso es 1.9 megas, es una ampliación pequeña, por así decirlo, en relación a la matriz instalada,
y produciendo una reducción total de 2.39 millones de lempiras en la vida del contrato. Entonces, para hacerles una síntesis de estos contratos de biomasa, terminan representando 498 millones de lempiras en el ahorro durante todo el contrato y representando reducciones en submonómicos entre 2.217 hasta 4.228 centavos por cada kilowatt y representando 54.88 megas en su conjunto de 3 contratos de biomasa. Bien, continuando, el otro paquete de contratos es el paquete de energía térmica. Entonces, considerando térmico, en este caso, todas las plantas que generan con carburantes, ¿verdad? Siendo un poco más específicos, en este caso, en el caso de las plantas térmicas, tenemos 5 plantas térmicas representando 537 megas. Bien, entonces procederemos de igual forma a revisar una a una. En el caso de las térmicas toca tener ciertos criterios un poco más detallados, como mencionaba el ministro. Una porque sus cargos normalmente tienen diferentes componentes y de igual forma relacionado con cuestiones específicas de cada una de estas tecnologías, que le dan ciertas dinámicas diferentes a nivel de precios y a nivel de, relaciones contractuales. Entonces, el contrato, aquí tenemos diferentes tipos de mejoras, no solamente el ahorro, que lo vamos a ir detallando a nivel de flujo de caja, sino también la regularización de muchos de estos contratos que se encontraban históricamente bajo cierta dinámica, de vacíos y que no permitían las mejores tarifas, por así decirlo, en su administración para la estatal eléctrica. Dentro del primer grupo, de la primera empresa con la que se negoció, Henry, hay que poner un poco en contexto. ¿Cuántos contratos térmicos hay en operación comercial actualmente? Bien, actualmente tenemos 8 contratos en operación comercial. Estos estaríamos representando, hablando del mercado de contratos, específicamente representando 619 megas de capacidad instalada. ¿Y cuántos se renegociaron? 5, ¿no? 5 contratos, que estaríamos hablando que su total 537. 537 megas. Sí. Sí, o sea, casi la totalidad de lo térmico, ¿no? Exactamente. Sí, justamente, ministro. Bien, entrando a detalle con la ficha, el primer contrato es el 011-2018, Comercial Lines Honduras, es el contrato asociado a planta Ceiba térmica. Este todo el contrato se encuentra en operación comercial. Este contrato no tiene aumento de capacidad y tampoco aumento en su tiempo contractual. El precio monómico actual anda en los 24 centavos, teniendo un precio monómico nuevo de 18 y una reducción de monómico de 5.7 centavos por kilowatt hora y realizando una normalización del uso del combustible de forma de que en la adenda, una vez aplicada la adenda, se va a utilizar el menor precio posible entre, como ellos venían operando, con un precio de diésel versus uno de búnker. Hay que hacer esa relación y, dentro de las predicciones para este tipo de estimaciones se utilizan datos de la IA, entonces de la Agencia de Energía estadounidense, donde se utilizan las proyecciones de los costos del combustible a la vida del contrato, y de esta forma se puede hacer las relaciones de un contrato original, versus una adenda proyectado en el tiempo, y de igual forma con los datos de inflación. Entonces, haciendo una rebaja total para este primer contrato de esta empresa de 279 millones de lempiras en la vida del contrato. Continuamos con el siguiente, perteneciente a la misma empresa, 012-2018, Comercial Lines, asociado a la planta San Isidro. Este representa el contrato actual 20 megas, no tiene aumento de capacidad, es un contrato de 12 años, de igual forma no tiene extensión de tiempo, teniendo en resumen una reducción de monómico de 5.7 centavos por kilowatt hora, lo cual representa 356 millones
de rebaja total en la vida del contrato. Y el tercer contrato del mismo grupo económico es el 013-2018. De igual forma, 30 megas de capacidad actual, 30 megas de renegociado, teniendo un aumento de 0 megas. Y un plazo actual de 12 años, y el negociado se mantiene a los 12 años, teniendo igual 0 años de extensión. Este contrato tiene un precio monómico actual de 25, tiene una reducción a 18, y teniendo una reducción de monómico de 6.539 centavos por cada kilowatt hora, haciendo una rebaja total en la vida del contrato de 660 millones de lempiras. Bien, el siguiente contrato que se encuentra es el 071-2018 en NERSA. Eso hay una mención, por así decirlo, especial de ese contrato. Este contrato, en el 2022, ese contrato pasó a mercado de oportunidad. Entonces, vamos a tener una estimación. Espérame, hay que explicar bien el contexto, porque es que usted va de un solo al 2022. Ese contrato, cuando nosotros llegamos a la administración, era probablemente el problema más grande que tenía el ENE, ¿no? ¿Por qué? Porque ENERSA es una planta base que inyecta 240 megas en Puerto Cortés, ¿no? En Cortés, 240. Sí. Entonces, si esta planta deja de inyectar, o sea, se queda sin energía casi el 70% del Valle de Sula, ¿no? Y ellos estaban inyectando, pero habían 2 contratos firmados por junta directiva con diferentes condiciones y no habían sido aprobados por el Congreso. O sea, NERSA estaba, así como está, ¿qué tal, diputado? Así como estaban nuestros buenos amigos de Belco, estaban de facto, ¿no? De hecho, sin ninguna regularización, y lo más complicado es que habían 2 contratos, ¿no? Ese es un poco, creo que eso captura la esencia del nivel de corrupción y desorden que había en la ENE en aquella época, ¿no? Entonces, nosotros tomamos una decisión práctica, ¿no? Que es que se regularice una planta que base, o sea, guste o no guste, son 240 megas que son claves para el sistema interconectado nacional, para que tengamos energía, y sobre todo en el Valle de Sula, todos los días, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue promover que ellos se inscribieran al mercado de oportunidad mientras se daba la renegociación del contrato, ¿no? Quedó estipulado, tanto en el memorándum de entendimiento como en la adenda, que porque hay un diferencial, ¿no? Las condiciones que nosotros hicimos de la renegociación son mejores que en el mercado de oportunidad. Entonces hay un diferencial ahí. Si se aprueba la adenda, ellos van a devolverle dinero al ENE de lo que han liquidado en el mercado de oportunidad, y que en realidad lo van a cobrar como contrato, y ese va a ser retorno al ENE más de los 4.167 millones en la vigencia de los contratos. Y digamos, la única concesión que realmente hizo el ENE fue extender 2 años nada más este contrato, ¿no? Continúa, Henry, porfa. Bien, entonces, justamente haciendo esa mención, como ampliando, por así decirlo, la participación del ministro, este contrato a nivel, digamos, técnico se encuentra actualmente administrado dentro de ese mercado de oportunidad, de esa bolsa de valores de energía. Entonces, algo que cabe hacer mención, digamos, y es justamente en la parte gráfica, en la línea azul oscuro que se ve en la parte superior. Entonces, que esa es la estimación, y es como se ha venido pagando este contrato una vez firmado ese acuerdo, y que ellos pudieran entrar al mercado de oportunidad y así evitar, digamos, una intensificación o falta de energía en la zona norte, y que posiblemente se podía extender al país. Versus, en este caso, tenemos una línea azul, que era el precio monómico del contrato original, y versus el cual se tiene un precio monómico de modificación, que es menor. Entonces, digamos, esa dinámica actual del contrato, del precio monómico en el mercado de oportunidad, logra una reducción de 0.5 centavos en el kilowatt hora en su monómico, teniendo de esta forma
en sus componentes de rebaja de energía y potencia y de rebaja por mercado de oportunidad, una rebaja total de 4.167 millones de lempiras. Este contrato, justamente a medida va pasando el tiempo, nosotros llevamos una actualización periódica de las diferencias, justamente como mencionábamos, entre la adenda y el contrato, estando la planta siendo vendida en el mercado de oportunidad. Y se lleva una estimación, ya que el acuerdo de entendimiento justamente, identifica una comisión ad hoc que se va a encargar de realizar ese seguimiento y estos cálculos una vez el contrato pueda ser, en el caso de que sea aprobado. Es el factor más, uno de los factores técnicos más representativos a nivel financiero, esos 3.960 millones aproximadamente, de no poderse aprobar ese contrato. Esta planta continuaría en el mercado de oportunidad y por consiguiente continuaría facturando a un precio muchísimo más elevado que el que actualmente tendría a través de la adenda. Tenemos. Bien, y en este caso el último generador térmico, tenemos el contrato 013-2008, Comercializadora de Energía Centroamericana. En este caso, este también está dentro de ese grupo de contratos donde los generadores o los inversionistas realizaron propuestas técnicas y financieras a la estatal eléctrica para poder hacer inicio de operación comercial. Cabe mencionar que luego de un análisis riguroso de diferentes asesorías, aprovechando los diferentes convenios internacionales, incluso con el apoyo de la Comisión Federal de Energía, ya que es una nueva tecnología que vendría a diversificar la matriz energética nacional. Sí, Henry, ahí quisiera agregar también el contexto, ¿no? Bueno, ustedes ya conocen, este contrato ha sido bastante publicitado. Decir que fue lo que dicen ciertas versiones que no estaba vigente es falso, ¿no? El contrato fue aprobado por junta directiva y también fue publicado en la Gaceta, ¿no? Que data desde el 2008, pero el contrato siempre tuvo vida administrativa, ¿no? De hecho, se aprobaron otras dos modificaciones, una en el 2011 y una en el 2013. Originalmente las condiciones de ese contrato eran 150 megas de carbón, ¿no? La ley nos faculta en el artículo, la reforma energética, ¿no? En el 28C, a poder hacer modificaciones, cualquier tipo de modificación a los contratos en beneficio del interés público, ¿no? Entonces, este contrato va soportado por los oficios de despacho, por el dictamen legal. También se recibió porque hay un cambio de tecnología de carbón a gas natural, ¿no? En Honduras no hay expertise en gas natural, no tenemos expertise tampoco en NN. Entonces, la CFE, la Comisión Federal de Electricidad de México, con quien tenemos un convenio que firmamos el año pasado, nos apoyó con asesoría y consultoría del análisis de la propuesta que hizo de modificación Brazabola, ¿no? Y este contrato se dividió en tres fases esencialmente. La primera fase de arrendamiento en tecnología diésel, ¿no? ¿Por qué diésel? Porque cuando la gerencia operativa fue a hacer la inspección en campo, justo a la gerencia de coordinación técnica, vieron que el avance de la construcción era bastante importante y esta energía podía inyectarse para esta crisis que se está viviendo, ¿no? Si bien la adenda todavía no ha sido aprobada, obviamente, y si el Congreso decide no aprobarla, ellos podrán ir al mercado de oportunidad y existen formas de la norma técnica para liquidar esa energía que ya se está inyectando, ¿no? Pero era importante que esa primera fase se entrara en diésel para que estos 80 megas hoy estén ayudándonos a mitigarnos. La idea es que estuvieran con 120, pero no han podido completar, están con 80 en el Valle de Sula, y esto de alguna forma ha ayudado a mitigar toda esta grave situación que se ha venido debido sobre todo al fenómeno climático, ¿no? Decir que el contrato estaba originalmente para 19 años y se le bajó a 18 años y que
En la segunda fase, el monómico va a andar en 14.7 y en la tercera fase, la segunda fase es ciclo abierto, la tercera fase es ciclo combinado gas natural, va a andar en 13.7 centavos y va a ser la tecnología térmica más barata en el país, ¿no? En eso aspira a convertirse este contrato y si usted compara el contrato, los 17 años de carbón como estaba originalmente, inclusive planteado en aquella época, ya con el gas natural, ¿no? Con una proyección con los indicadores de Henry Hub, esto probable, el ahorro es de casi 12.000 millones de lempiras en la vigencia del contrato, ¿no? O sea, es un ahorro sustancial y según la recomendación de los técnicos de la CFE de México, con condiciones bastante favorables para el Estado, ¿no? Esa es la razón por la que entró y no toda la tergiversación que ha habido, ¿no? Ahí, bueno, en el paquete de documentos va toda la documentación. Esto también tuvo evidentemente una discusión profunda en junta directiva y fue aprobado, ¿no? Entonces, tal vez si nos explicas un poco más de las condiciones, por favor. Bien, excelente, ministro. Sí, para hacer las menciones, digamos, como mencionaba el ministro, hay 3 etapas. Una primera etapa de arrendamiento con un costo, digamos, donde se hizo un estudio en conjunto del contrato por la Estatal Eléctrica y el equipo técnico de la Estatal Eléctrica, al hacer las comparaciones con referente a la etapa de arrendamiento, como mencionamos, diésel para una entrada temprana, poder proveer energía a la población, amparado justamente en el artículo 3 de la reforma 046, garantizar ese servicio público a la población. Esta primera etapa de arrendamiento con un costo de arrendamiento menor al costo que tuvo Costa Rica para su proceso de licitación de arrendamientos. De igual forma, esa etapa de ciclo abierto, la cual tiene costos menores a los costos del mercado de oportunidad nacional, y teniendo para la etapa ya, digamos, donde desarrolle completamente con el gas natural y en ciclo combinado, como bien mencionaba el ministro, según van las proyecciones de los combustibles del gas natural, la referencia de Henry Hub, actualmente sería la planta más barata a nivel nacional. Justamente, y tal vez para ampliarles un poco, eso que se menciona va respaldado, ¿me apoyas por favor con la siguiente slide? Justamente en la comparación, para este caso, de los contratos de las 5 adendas térmicas que actualmente se trae a discusión por parte del Congreso, y en la cual podemos ver cómo esta planta, la planta Razabola del contrato SEXA, se encuentra a un precio menor que las otras 4 Sí, pero ahí no se mira, compañero. Mire, ahí el eje Y es el precio monómico y el eje X son los años de operación. La que está abajo en rojo, no sé si se mira bien. Señalala ahí, Henry, porfa. Esa línea de acá. Esa es el de Razabola, el de SEXA, y el resto es Enersa y Comercialize, ¿no? O sea, la diferencia es amplia entre inclusive los renegociados, ¿verdad? Exactamente, ministro, porque se está haciendo una comparación, lo que está viendo en este momento es una comparación de las adendas para los 5 contratos, no es contratos originales, ni es cómo están vendiendo energía en este momento, es los precios nuevos que tendrían estas plantas luego de justamente la aprobación, bueno, primeramente la discusión y posterior de ser posible aprobación por parte del Congreso Nacional. Entonces, esta nos terminaría indicando a nivel de contratos renegociados, nos estaría, digamos, dando la energía, por así decirlo, en su monómico, más barata dentro de ese paquete de renegociación. Y de igual forma, teniendo, por favor, no sé si regresamos al anterior, entonces, teniendo con un precio nuevo monómico de 10.788 a precios del Henry Hub de este mes que pasó, entonces, posiblemente, bueno, estaría dentro de las plantas con energía más baratas a nivel nacional. Entonces, continuando con los slides, pasemos al siguiente. Todo esto mencionado, digamos, todos estos detalles mencionados, tanto por la parte financiera, por la parte técnica,
han sido, digamos, es en principio o en resumen lo que encontramos o vemos en esa tabla, donde tenemos cada uno de los componentes de ahorro, como mencionábamos, todas las rebajas que hay por energía y potencia, rebaja por ese incentivo del 10% a las renovables, la rebaja por el incentivo de los 3 centavos para el caso de las 5 solares, y la rebaja que se tendría en el caso de esta migración, por así decirlo, de esta planta que está en el mercado de oportunidad que anteriormente mencionamos y que puede pasar a una dinámica contractual, haciendo de esta forma todo este conjunto de valores la rebaja total de este paquete que trae la estatal eléctrica hoy para su análisis, el cual representaría los 29.698 aproximadamente millones de lempiras en la vida en conjunto de todos estos contratos. Sí, entonces ahí agregar que rebaja por energía y potencia es la rebaja por la diferencia en el precio, ya monómico. Está la otra, la rebaja por el incentivo de 10% que no le aplica a todos, le aplica a ciertas tecnologías. Está la rebaja del incentivo de los 3 centavos, ¿no?, que también le aplica solo a ciertas solares. Y al final, en el contrato 18, que es el de NERSA, está la rebaja por la diferencia, el diferencial entre la liquidación entre el mercado de oportunidad y las condiciones de la renegociación del contrato, ¿no? Entonces, de ahí, esto durante la vigencia de los contratos, sale esa cifra de 29.698 lempiras, que sería el ahorro total en la vigencia de los contratos de estas 18 adendas, ¿no? ¿Cómo sería, según el tema de la tarifa es la CRE, ¿no? Nosotros, yo instruía que nuestro departamento de distribución de tarifas hiciera también unos cálculos preliminares y esto va a tener un impacto en tarifa anual. O sea, cada año va rebajando y cada año en cada ajuste provisional trimestral hay un impacto, ¿no? El impacto inicial es de 4%, pero es probable que en cada año esté bajando 0.9 a 1%, ¿no? Entonces, es una rebaja importante en tarifa si se le ve acumulado, que por la naturaleza de la fórmula no puede verse así, pero sí puede representar ya de entrada una rebaja de hasta el 5%, y paulatinamente año con año esa rebaja se va incrementando o mitiga las tendencias al alza en la tarifa, ¿no? Entonces, sí tiene un efecto importante. Son más de 838 megas renegociados. Esto es casi el 50% de la demanda máxima a nivel nacional, y sí tiene un impacto importante en la erogación que hace el ENE por compra de potencia y energía, ¿no? El presupuesto del ENE ronda los 50.000 millones de lempiras y se pagan entre 30 y 35.000 en compra de energía al mercado de contratos, que son 75 contratos en operación comercial, que representa como el 65-70% de la energía que se inyecta, y el resto se liquida vía mercado de oportunidad. Es un poco como está configurado el mercado de potencia y energía y de compra de energía, ¿no? Entonces aquí está muy bien esquematizada en esta tabla, y quedan también en posición de ustedes de las adendas para que chequen, verifiquen una a una los ahorros que aquí se están planteando. Henry, no sé si vas a agregarle como... bueno, con eso terminaríamos la presentación, la primera parte, y quedamos sujetos, presidente, a sus comentarios.